Quien no domina su emoción termina siendo esclavo de quien sí lo hace. Esa frase te va a incomodar, porque si hoy reaccionas con ira, con miedo, con ansiedad, con apego, con culpa o con desesperación, no estás eligiendo, estás obedeciendo, y nadie que obedece sin conciencia es verdaderamente libre. Vivimos en una era donde se glorifica el sentir, donde se dice que hay que dejar salir todo, que lo que se reprime explota y que ser emocional es ser auténtico. Pero déjame decirte algo que quizá nadie se atrevió a decirte antes. No todo lo que sientes es verdad. No todo lo que sientes merece tu obediencia. Las emociones son como olas. Algunas te acarician, otras te arrastran. Algunas traen claridad, otras nublan el juicio. Pero la verdadera fuerza está en aquel que, aun sintiendo la tormenta, no permite que el barco se hunda. Eso es lo que el estoicismo enseña. Sentir no es lo mismo que dejarse gobernar. Este no es un audiolibro para convertirte en una persona fría, distante o insensible. No. Este es un viaje hacia el poder del dominio interior, hacia ese punto silencioso dentro de ti donde puedes ver la emoción pasar y elegir no reaccionar. Porque, te lo aseguro, nadie que reacciona sin conciencia construye una vida en paz. Aquí no vas a encontrar frases dulces, vas a encontrar verdad. Y la verdad a veces duele, pero siempre libera. Vas a recordar que eres mucho más que lo que sientes, que debajo de esa tristeza hay voluntad, que detrás del miedo hay discernimiento, y que más allá del enojo está tu capacidad de responder con sabiduría. ¿Sabes cuál es el verdadero signo de madurez emocional? No es tener una vida perfecta, es dejar de ser rehén de lo que sientes. Este audiolibro no es para todos. Es para quienes están listos para dejar de culpar a los demás por sus reacciones. Para quienes están dispuestos a verse en el espejo con brutal honestidad y preguntarse, ¿estoy siendo libre o estoy obedeciendo mi impulso? Durante estos 10 capítulos vas a explorar las ideas más profundas del estoicismo, adaptadas a la vida real. No hablaremos desde la teoría, sino desde la experiencia. Desde esa batalla silenciosa que todos enfrentamos cuando algo duele, cuando alguien nos hiere, cuando algo no sale como esperábamos. Y la emoción quiere tomar el control, pero esta vez no le vas a entregar el timón. Esta vez vas a aprender a gobernarte, porque nadie te enseña esto en casa. Nadie te dice que puedes entrenar tu mente como entrenas tu cuerpo. Nadie te dice que la serenidad se construye, pero hoy estás aquí, y eso lo cambia todo. Aquí empieza tu revolución interna. Aquí empieza el arte de mirar a la emoción a los ojos y decirle, te veo, te escucho, pero ya no decides por mí. Este audiolibro fue creado para transformar, no para entretener. Así que si lo que buscas es excusas para seguir igual, mejor detente aquí. Pero si lo que deseas es recuperar el control de tu vida, entonces abre bien el alma. Porque lo que sigue puede que te incomode, pero también puede devolverte la libertad que perdiste el día que empezaste a obedecer lo que sentías sin pensar. Prepárate, porque vamos a arrancarte la venda emocional, y en su lugar vas a colocarte la armadura de la templanza. Bienvenido a tu propio renacimiento estoico. Capítulo 1. El dominio de uno mismo es la verdadera libertad. La mayoría de las personas cree que ser libre es hacer lo que se quiere, comer lo que se desea, decir lo que se siente, reaccionar como venga. Pero esa idea de libertad es una trampa disfrazada, porque lo que parece libertad externa muchas veces es solo esclavitud interna. Si tú necesitas gritar para desahogarte, ¿eres libre o eres prisionero del enojo? Si necesitas huir cada vez que algo te duele, ¿estás decidiendo o estás escapando? Si no puedes dejar de responder impulsivamente cuando te provocan, ¿eres dueño de ti o eres propiedad de tus emociones? El estoicismo enseña que la verdadera libertad no es externa, sino interna. No se trata de hacer lo que quieres, sino de tener el poder de no hacer lo que te destruye. Y ese poder comienza en un lugar que muy pocos están dispuestos a mirar: el dominio de uno mismo.
El dominio de uno mismo no es un talento, no es un don reservado para los sabios antiguos. Es una práctica, un entrenamiento diario, una disciplina silenciosa que se construye cada vez que eliges el silencio en lugar del grito, la pausa en lugar del impulso, la templanza en lugar del drama. Pero la cultura actual glorifica lo contrario. Te dice, exprésate sin filtros, siente intensamente, no reprimas nada. Y en esa adoración al sentir sin límites, nos hemos convertido en esclavos emocionales. Esclavos de la ira, esclavos del miedo, esclavos de la validación, esclavos de heridas que tienen décadas y aún gobiernan lo que pensamos, decimos y hacemos hoy. ¿Cómo se rompe esa cadena? Con una sola palabra: responsabilidad. La responsabilidad emocional es asumir que nadie te hace sentir nada sin tu permiso, que lo que alguien dice puede dolerte, pero no puede decidir por ti, que lo que ocurre afuera puede afectarte, pero no puede controlarte, a menos que tú se lo permitas. Y para poder asumir esa responsabilidad necesitas una cosa: verte con honestidad brutal, ver que muchas veces el problema no es lo que pasa, sino cómo lo interpretas, que no es la ofensa lo que te hiere, sino tu ego inflamado, que no es la pérdida lo que te anula, sino tu apego disfrazado de amor, que no es la vida lo que te hunde, sino tu resistencia a aceptar lo que no puedes cambiar. El dominio de uno mismo no significa reprimir, significa observar, significa decir, sí, esto me duele, pero no voy a destruir lo que soy por lo que siento. Significa darte espacio entre el estímulo y la respuesta. Significa respirar profundo y preguntarte, ¿qué me haría fuerte en este momento? No qué me desahoga, no qué me calma, sino qué me fortalece desde adentro. Y esa pregunta, repetida una y otra vez, te transforma. Muchos creen que los estoicos eran fríos, que no sentían, que eran insensibles, pero estaban profundamente conectados con la realidad. Sabían que la emoción era una señal, no una sentencia. Sabían que el sabio también sentía miedo, pero no lo dejaba gobernar. Que también sentía tristeza, pero no se hundía en ella. Que también era provocado, pero no se convertía en esclavo de la reacción. Dominarse no es insensibilizarse, es humanizarse con conciencia, es vivir desde un eje interno que no depende de las circunstancias. Es cultivar un estado donde nada ni nadie tiene el poder de robarte la paz sin tu consentimiento. ¿Difícil? Mucho. ¿Imposible? Para nada. Solo requiere práctica y voluntad. El primer paso hacia el dominio de uno mismo es dejar de justificarse. Cada vez que dices, yo soy así, te encadenas. Cada vez que dices, no puedo evitarlo, te limitas. Cada vez que dices, es culpa de él o de ella, pierdes tu poder. Pero cada vez que dices, esto que siento no me define, esto que pasó no tiene el control, yo elijo quién quiero ser aunque duela, entonces, amigo mío, estás caminando hacia la libertad interior. Porque la libertad real no se encuentra cambiando el mundo, sino cambiando la forma en que lo enfrentas. No se trata de que no haya caos, sino de quién eres tú en medio del caos. Y eso es una elección, una que haces cada vez que eliges gobernarte. Este primer capítulo no busca que te sientas mal, busca que te despiertes, que dejes de mendigar control fuera cuando lo que necesitas es reconquistarte por dentro. El dominio de uno mismo no se logra en un día, pero se construye con cada momento en que eliges no entregarte al impulso. Y cada vez que lo logras, aunque sea por un segundo, has vencido una parte de ti que antes te gobernaba. No eres tus emociones, eres quien tiene el poder de dirigirlas. Y si hoy decides comenzar ese camino, entonces bienvenido. Porque no hay mayor fuerza que la de un alma que se domina a sí misma. Capítulo 2. La emoción es ruido, la razón es poder. Hay algo que debes entender desde ahora si realmente quieres recuperar el control de tu vida. La emoción grita, pero la razón guía. Cuando estás en medio del caos, lo primero que se activa no es tu sabiduría, sino tu reacción.
Y esa reacción muchas veces está contaminada de miedo, dolor, orgullo o ego herido. Las emociones, aunque necesarias y humanas, no siempre dicen la verdad. A veces, lo que sientes es solo el eco de una herida antigua, no una respuesta a lo que está pasando hoy. Pero si no sabes distinguir el eco del presente, terminas construyendo tu vida en base a percepciones distorsionadas. Imagínalo así: tu emoción es un tambor. Hace ruido, vibra fuerte, te impacta, te sacude. Pero si actúas cada vez que el tambor suena, serás como una marioneta que salta con cada golpe. Y tú no naciste para ser marioneta de tu impulso. Naciste para ser director de tu propio juicio. Los antiguos estoicos lo sabían. No eres lo que sientes, eres lo que haces con lo que sientes. Sentir no es un pecado, pero actuar sin reflexión sí puede destruir. Una palabra dicha bajo el calor del enojo puede romper una relación. Una decisión tomada bajo miedo puede cerrarte puertas. Una reacción desde la herida puede alejarte de quien más te quiere. Por eso, el estoicismo no propone apagar la emoción, sino filtrarla a través de la razón. Y eso se entrena. ¿Cómo? Con algo que parece simple, pero transforma vidas. La pausa. La pausa es el puente entre lo que sientes y lo que haces. Es ese segundo de oro donde respiras, piensas y decides desde tu centro, no desde tu caos. Pero la mayoría no pausa. La mayoría explota, reacciona, responde de inmediato como si la emoción tuviera autoridad absoluta. Y aquí está la verdad dura pero liberadora. La emoción solo tiene poder si tú se lo das. Tú decides si el enojo se convierte en violencia, si la tristeza se convierte en autocompasión, si la decepción se transforma en resentimiento. Tú decides, siempre. Cuando estás dominado por la emoción, el mundo se deforma. Las personas no son lo que son, sino lo que tú proyectas desde tu dolor. El futuro no es lo que puede ser, sino lo que temes que sea. Tu valor personal no es objetivo, sino lo que sientes en ese instante. Pero cuando activas la razón, algo cambia. Recuperas perspectiva. Dejas de ser el actor reactivo del drama y te conviertes en el observador lúcido del momento. Ves que eso que parecía una catástrofe era solo una oportunidad mal envuelta. Que esa ofensa no era tan grave, solo tocó una herida no resuelta. Que ese miedo no era real, era un monstruo inflado por tu mente. La razón no elimina la emoción, la ordena, la coloca en su lugar, y cuando eso ocurre, nace algo que pocos conocen: la claridad emocional. La claridad emocional no es no sentir, es saber exactamente qué estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo y qué vas a hacer con eso. Es poder decir: esto me duele, pero no voy a herir. Esto me enoja, pero no voy a destruir. Esto me activa, pero no voy a ser esclavo del impulso. Eso es poder. Eso es fuerza interna. Eso es vivir desde la conciencia, no desde el ruido. Muchos le temen a la razón porque creen que los vuelve fríos, pero no entienden que la razón verdadera no apaga el corazón, lo afina. La razón te permite amar con más verdad, porque no idealiza. Te permite perdonar con más firmeza, porque ve el todo. Te permite decidir sin que tu vida sea una montaña rusa emocional constante. Cuando vives desde la emoción, todo es extremo. Todo es ahora o nunca. Todo es amor u odio. Todo es éxito o fracaso. Pero la vida no es así. La vida es matiz, y solo una mente clara puede navegar el matiz sin naufragar. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu percepción de ella, y tú tienes el poder de cambiar esa percepción. Eso es filosofía práctica. No es teoría, es sabiduría de batalla. Porque todos enfrentamos momentos donde la emoción quiere tomar el control. Pero si tienes el valor de cuestionar lo que sientes antes de actuar, entonces recuperas algo sagrado: tu capacidad de elegir. Y aquí está una clave que cambia vidas. No todo lo que se siente debe expresarse. No todo lo que se piensa debe decirse.
No todo lo que te duele debe dirigirte. Hay pensamientos que solo necesitan observarse, emociones que solo necesitan ser respiradas, dolores que solo necesitan silencio para desinflarse. Cuando haces eso, cuando no reaccionas, cuando no obedeces el primer impulso, entonces creces, te elevas, te fortaleces, porque ya no eres un ser dirigido por el ruido. Eres alguien que sabe filtrar, pensar, discernir. Eso es lo que hace el estoico. Mira su emoción a la cara, pero no se arrodilla ante ella. La escucha, pero no la convierte en ley. La comprende, pero no le entrega el timón. Y tú también puedes hacerlo. Tal vez hoy no puedas controlar todo lo que sientes, pero puedes empezar a controlar cómo interpretas eso que sientes. Y eso, aunque parezca pequeño, es un acto de grandeza. En este mundo donde todos reaccionan, gritan, culpan y se justifican, quien decide ser dueño de su razón, destaca. No porque no tenga emociones, sino porque las ha puesto al servicio de su voluntad. No al revés. Recuerda, la emoción es ruido, pero la razón es poder. Y si quieres ser fuerte de verdad, empieza por aprender a escuchar menos lo que grita tu emoción y más lo que susurra tu conciencia. Capítulo 3. Ser fuerte no es no sentir, es no rendirse ante lo que se siente. Nos han enseñado que la fortaleza emocional es ausencia de emoción, que si lloras, eres débil, que si dudas, fracasas, que si te afecta algo, perdiste. Pero eso no es fortaleza, eso es negación. Y negar lo que se siente no es valentía, es desconexión. La verdadera fuerza no está en endurecerse, sino en sentir sin rendirse, en mirar el dolor a la cara y no huir, en atravesar la emoción, no en esconderla, en saber que algo duele, pero no dejar que ese dolor decida por ti. El estoico no es un bloque de piedra, es un ser humano completo que eligió entrenar su alma. Siente como todos, pero no actúa como todos. Llora como cualquiera, pero no se quiebra ante la tormenta. Tiene miedo como todos, pero no permite que ese miedo le robe su norte. Ser fuerte es sentirlo todo, pero no ser arrastrado por nada. Es tener un mundo interior tan claro que aún en la noche más oscura puedes caminar con la antorcha encendida. Es permitirte temblar por dentro, pero seguir caminando por fuera. Es caer de rodillas por un momento, pero levantarte con más determinación. El problema no es sentir, el problema es entregarse, rendirse al primer impulso, abandonarse cuando algo se rompe, dejar que una emoción gobierne tu día, tu carácter, tus decisiones. Eso no es sensibilidad, eso es esclavitud emocional, y quien vive desde ahí se vuelve víctima de sí mismo. No necesita enemigos fuera, ya tiene uno dentro, uno que se activa con cada palabra mal dicha, con cada silencio no esperado, con cada sombra del pasado que aún no ha sanado. Ser fuerte no es no llorar. Es saber cuándo dejar de hacerlo. Es saber cuándo esa lágrima ya no limpia, sino ahoga. Cuándo esa tristeza ya no te conecta contigo, sino te desconecta de todo. Cuándo ese enojo ya no te defiende, sino te destruye. El fuerte emocional no reprime, reconoce, observa, acepta y elige no dejarse dominar, porque entiende una verdad poderosa. Las emociones no son órdenes, son información. No estás obligado a actuar solo porque sientes. Puedes sentir rabias y no gritar, puedes sentir ansiedad y no correr, puedes sentir dolor y no huir. Eso es maestría. Eso es poder. Eso es el músculo emocional que se entrena con cada desafío. Pero muchos confunden represión con dominio, y ahí es donde se pierden. Reprimir es esconder, dominar es sostener con conciencia. Reprimir es no mirar, dominar es mirar con coraje y decidir qué hacer con eso. Cuando eliges dominar tu emoción, no estás traicionando tu verdad, estás cuidando tu paz, estás protegiendo lo que construiste, estás honrando tu crecimiento, porque lo fácil es rendirse, lo fácil es explotar, gritar, acusar, huir. Lo fácil es justificar cada reacción con un «es que me hirieron».
Pero lo fácil muchas veces destruye. Lo difícil, lo elevado, lo que hace al sabio es mirar tu emoción, sentirla completa, y aún así actuar desde tu mejor versión, no desde la herida, no desde el pasado, no desde el miedo. La fuerza real es elegir tu respuesta aunque estés temblando. Es decir, no, cuando todo tu cuerpo quiere ceder. Es quedarte cuando todo tu impulso grita vete. Es hablar con templanza cuando por dentro la rabia quiere gritar. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Se entrena, se practica, se construye cada día que eliges no rendirte ante lo que sientes, cada vez que eliges la pausa en vez del impulso, cada vez que eliges la compasión en vez del juicio, cada vez que eliges seguir en calma aun cuando algo por dentro se remueve. Estás fortaleciendo un músculo invisible, el de la templanza, el de la madurez emocional, el del alma que ya no necesita gritar para sentirse viva, porque a veces lo más fuerte que puedes hacer es quedarte en silencio, sostenerte sin romperte, respirar hondo y decidir con conciencia. Esa es la verdadera fortaleza, no la que no siente, sino la que siente y no se arrodilla ante la emoción. Así que no te castigues por sentir, no te digas débil porque algo te dolió, no te juzgues por tener miedo, dudas o tristeza. Solo pregúntate esto: ¿estoy sintiendo o me estoy rindiendo? Porque si te estás rindiendo, ya no estás decidiendo, y si ya no decides, ya no eres libre. Hoy puedes elegir sentir con dignidad, con integridad, con temple. Puedes llorar sin hundirte, puedes enojarte sin herir, puedes dudar sin abandonar. Esa es la revolución silenciosa que el estoico practica, la de no dejarse vencer por lo que vive dentro, la de transformarlo, la de convertir cada emoción en una oportunidad para crecer. Así que cada vez que te sientas débil por sentir, recuerda esto: no eres débil por sentir, eres fuerte si no te rindes. Y si decides no rendirte, aunque duela, aunque arda, aunque todo en ti tiemble, entonces has ganado. Porque la victoria más grande no es sobre el mundo, es sobre uno mismo. Capítulo 4. De la reacción a la acción consciente. Hay un momento invisible entre lo que sucede y lo que haces, un espacio ínfimo que dura apenas un segundo. Pero en ese segundo se define tu destino, porque en ese segundo puedes reaccionar o puedes elegir. La mayoría de las personas vive en modo automático, dicen lo primero que sienten, hacen lo primero que les nace, se justifican con frases como «es que así soy yo», «es que me provocó», «no lo pensé, simplemente reaccioné», y lo repiten una y otra vez, hasta que un día se dan cuenta de que sus reacciones les han costado relaciones, oportunidades y paz. El problema no es lo que sucede, es no darte el permiso de decidir cómo vas a responder. Y eso es lo que el estoico entrena, ese músculo invisible que separa la reacción inconsciente de la acción consciente. Ese momento en el que puedes mirar hacia adentro y decir, esto me duele, pero no voy a responder desde la herida. Esto me enfurece, pero no voy a actuar desde la rabia. Esto me confronta, pero no voy a reaccionar como lo haría mi ego. Reaccionar es fácil. Es el camino del instinto, del impulso. Es lo que hace quien no se ha trabajado, lo que hace quien vive como hoja al viento, movido por lo externo. Pero actuar desde la conciencia, eso requiere presencia, requiere templanza, requiere voluntad. Cuando eliges actuar en lugar de reaccionar, no estás reprimiendo lo que sientes. Estás decidiendo cómo canalizarlo. Estás diciendo, yo mando aquí, no mi emoción. Estás reconociendo que tienes el poder de cambiar el curso de una conversación, de una relación, de un día entero, solo con una pausa. Y esa pausa no es pasividad, es poder. Es el momento en que te conviertes en autor de tu destino y no en víctima de tus detonantes, porque todo lo que te dispara te revela algo que no has sanado. Y cada vez que reaccionas sin pensar, le das el control de tu vida a lo que está fuera de ti. Pero cuando accionas con conciencia, algo cambia. Dejas de ser dirigido por el pasado. Dejas de responder como aprendiste cuando eras niño.
dejas de repetir el mismo patrón que te ha traído dolor. Y eso no solo te transforma a ti, transforma tu entorno. Porque quien se gobierna, gobierna sus vínculos. Quien se domina, deja de herir. Quien actúa desde la conciencia se convierte en faro, en guía, en calma en medio de la tormenta. No te estoy diciendo que sea fácil. La reacción vive justo debajo de tu piel. Se activa en milésimas de segundo. Pero también ahí, en ese mismo espacio, puedes entrenar una respuesta nueva. ¿Cómo se logra? Primero, reconociendo tus detonantes. ¿Qué te enoja? ¿Qué te frustra? ¿Qué te pone a la defensiva? Cada uno de esos botones emocionales es una oportunidad para crecer. No para evitar, sino para observar. No para reprimir, sino para entender. Segundo, practicando la pausa, respirar, guardar silencio, contar hasta 3, lo que sea que te ayude a recuperar presencia, porque nadie actúa con sabiduría si está poseído por su emoción. Tercero, eligiendo desde tu propósito, no desde tu herida. Pregúntate, ¿qué versión de mí quiero ser en este momento? ¿Esta reacción me construye o me destruye? ¿Qué me haría sentir orgulloso cuando esta tormenta pase? La acción consciente es hija de la reflexión, y la reflexión requiere tiempo, espacio, humildad. Pero cuando la practicas, te das cuenta de algo poderoso. Siempre tienes otra opción, siempre puedes responder distinto, siempre puedes convertir el caos en oportunidad, siempre puedes elegir el silencio en lugar del grito, el perdón en lugar del juicio, la calma en lugar del drama. Y eso no te hace débil, te hace libre, porque ya no vives condicionado por lo que sientes, ni por lo que pasó, ni por cómo te trataron. Vives desde tu centro, desde tu esencia, desde tu verdad. Hay una frase que lo resume todo. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está tu poder de elegir quién eres. Ese espacio es sagrado, es el altar donde nace tu mejor versión, y solo tú puedes protegerlo. Recuerda, cada vez que eliges reaccionar, repites el pasado. Pero cada vez que eliges actuar con conciencia, construyes el futuro. Hoy puedes empezar. Hoy puedes decidir que no vas a vivir más desde el piloto automático. Hoy puedes dejar de justificar tus explosiones, tus impulsos, tus silencios dañinos, tus palabras hirientes. Hoy puedes elegir una respuesta más elevada. No porque seas perfecto, sino porque estás despierto, y el que está despierto ya no se deja llevar. Ser fuerte no es tener el control externo, es tener dominio interno, es saber que nada de lo que pase fuera de ti puede arrebatarte la libertad de decidir quién vas a ser. Así que la próxima vez que algo te duela, te enoje o te detone, recuerda, no tienes que reaccionar, puedes elegir. Y en esa elección comienza tu libertad. Capítulo 5. El dolor emocional es inevitable, el sufrimiento es opcional. La vida no te va a pedir permiso para dolerte. Va a venir con pérdidas, decepciones, rechazos, finales inesperados y silencios que no sabes interpretar. El dolor es parte del contrato de existir, y no es una falla, es una señal de que estás vivo. Pero hay algo que debes aprender si quieres vivir en libertad emocional. Sentir dolor no significa sufrir para siempre. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección, una construcción mental que fabricamos con pensamientos no resueltos, resistencias ocultas y heridas que nos negamos a soltar. Dolor es que alguien te deje. Sufrimiento es repetir esa escena en tu mente todos los días y creer que ya no eres suficiente. Dolor es perder algo que amabas. Sufrimiento es culparte, castigarte y encerrarte en la culpa durante años. Dolor es natural. Sufrir es permanecer donde ya no hay vida. El estoicismo no niega el dolor, lo honra, pero no lo convierte en identidad. No dice, soy mi tristeza. Dice, estoy sintiendo esto, pero esto no me define. Esa diferencia lo cambia todo,
porque cuando haces del dolor tu morada, construyes una prisión interna y comienzas a ver el mundo desde las grietas, desde las cicatrices, desde el miedo. Entonces ya no vives, sobrevives, ya no amas con libertad, amas con protección, ya no eliges con claridad, eliges con miedo a que vuelva a doler. ¿Y sabes cuál es la verdad? No puedes evitar que algo duela, pero sí puedes evitar quedarte ahí cuando ya no hay nada más que aprender. Sí puedes caminar con el dolor, sin convertirlo en guía. Sí puedes llorar, sin estancarte. Sí puedes sentir y luego soltar. El sufrimiento prolongado es muchas veces resistencia a aceptar lo que ya es. Es la necedad de querer que el pasado sea distinto. Es la ilusión de que si le das 1000 vueltas a lo que ocurrió, algo cambiará. Pero lo único que logras es agotarte y perder el presente en el intento. Los estoicos sabían esto profundamente. No es lo que pasa lo que te hace sufrir. Es cómo lo interpretas. Es el juicio que haces. Es el esto no debería estar pasando. El esto no es justo. El por qué a mí. Y en ese discurso interno, sin darte cuenta, alimentas tu propia prisión emocional. Aceptar el dolor no significa estar de acuerdo con él. Significa dejar de pelear con la realidad. Significa decir, esto pasó, esto dolió, pero no me quedaré aquí para siempre. Es el acto más amoroso que puedes hacer contigo mismo. Honrar lo que sentiste, sin convertirlo en tu hogar. Hay personas que llevan años sufriendo por algo que duró semanas, porque no supieron cómo cerrar el ciclo, porque hicieron del dolor una identidad, y sin darse cuenta, empezaron a definirse desde el vacío. Pero tú puedes elegir algo diferente. Puedes elegir mirar tu dolor con compasión, agradecer lo que te enseñó y avanzar, no con frialdad, sino con madurez, no con prisa, sino con determinación. Y si aún duele, está bien. Solo asegúrate de no alimentar esa herida con pensamientos que te sabotean. No sigas diciendo, nunca más seré feliz, no merezco nada bueno, todo me sale mal, porque eso no es dolor. Eso es autodestrucción disfrazada de duelo. La emoción necesita ser sentida, pero no necesita ser eterna. Tú decides cuándo comienza tu libertad. Tú decides si esa tristeza te transforma o te estanca. Tú decides si usas esa herida como excusa o como impulso. Recuerda esto, el dolor te visita, pero el sufrimiento te lo quedas tú, y puedes devolverlo cuando decidas. La clave está en la forma en que dialogas contigo mismo. ¿Te hablas como una víctima o como un aprendiz? ¿Te dices, esto me arruinó o esto me reveló mi fortaleza? Porque esa conversación interna es la que marca la diferencia. Ser estoico no es insensibilizarse, es refinar tu mente para no ser esclavo del sufrimiento, es cultivar una visión tan clara que puedas mirar tu herida y decir, sí, me doliste. Sí, me dejaste cicatriz, pero ya no me defines, ya no decido desde ti, ya no soy tu rehén. Hoy puedes comenzar a hacer las paces con lo que fue. Puedes dejar de girar en círculos alrededor del dolor. Puedes mirarte con compasión y decir, sufrí lo que tenía que sufrir, aprendí lo que tenía que aprender, y ahora sigo mi camino con más fuerza que nunca. No te aferres al sufrimiento como si fuera prueba de amor, de entrega o de verdad, porque el verdadero amor a uno mismo se demuestra cuando eliges dejar de lastimarte con lo que ya pasó. Dolor habrá siempre, es parte del viaje humano, pero el sufrimiento innecesario, ese sí puedes soltarlo, ese sí puedes evitarlo, ese sí puedes transformar, y cuando lo haces, algo hermoso sucede. Tu alma respira, tu cuerpo se aligera, tu mente se despeja, y vuelves a sentirte tú, no por lo que sufriste, sino por lo que fuiste capaz de superar sin dejar de ser tú. Capítulo 6. La mente como fortaleza interior. Hay un lugar que nadie puede invadir si tú no lo permites, un espacio que no pertenece al mundo, ni a tus padres, ni a tus heridas, ni a tu historia. Ese lugar es tu mente, y el modo en que la habites
define toda tu vida. Los estoicos no buscaban controlar el mundo, sabían que no podían. La lluvia, las pérdidas, el rechazo, la enfermedad, los cambios repentinos, nada de eso está en tus manos, pero lo que sí puedes controlar es tu interpretación de lo que ocurre, y esa interpretación nace en tu mente. Por eso, una mente débil se derrumba ante cualquier dificultad, pero una mente fuerte se convierte en su propio refugio. No hablo de una mente llena de datos, títulos o discursos. Hablo de una mente templada, lúcida, serena, entrenada para no desbordarse cuando todo tiembla. La mente como fortaleza no es aquella que no siente, es la que siente y no se rinde, es la que se permite procesar sin precipitarse, es la que ve más allá del momento presente y recuerda que todo pasa, todo, el miedo, la tristeza, la euforia, el caos, todo es temporal. Pero una mente que no se ha trabajado amplifica lo que duele. Cree que lo que sientes hoy es eterno. Cree que lo que alguien dijo define tu valor. Cree que lo que pasó ayer marcará para siempre tu destino. Esa es la prisión más peligrosa, una mente que te miente, una mente que te hace creer que no puedes, que no vales, que no tienes salida. Pero tú no naciste con esa mente. Esa voz se entrenó, se formó con lo que viste, lo que viviste, lo que permitiste, y lo que fue aprendido puede ser desaprendido. La mente como fortaleza se construye igual que un músculo, con repetición, con paciencia, con disciplina, con decisiones pequeñas que fortalecen tu capacidad de responder desde la calma y no desde el caos. ¿Cómo se entrena una mente fuerte? Primero, aprendiendo a cuestionar cada pensamiento que llega. No todo lo que piensas es verdad. No todo lo que sientes es una guía. Hay pensamientos que nacen del miedo, otros de la herida, otros de la costumbre, y si no los observas, terminas obedeciéndolos. Segundo, practicando el silencio interior. Ese espacio donde apagas el ruido del mundo y te escuchas sin máscaras, sin distracciones, sin necesidad de escapar. Tercero, nutriendo tu mente con lo que eleva, no con lo que contamina. Evita conversaciones vacías, quejas crónicas, noticias que solo siembran miedo, contenidos que anestesian. Una mente fuerte se alimenta de reflexión, de sabiduría, de verdad, no de drama. Cuarto, entrenando la atención. La mayoría vive distraída. Su mente va de un pensamiento a otro como hoja en el viento. Pero una mente enfocada es poderosa, porque el enfoque te permite ver con claridad y actuar con precisión. Los antiguos sabían que el alma se nutre cuando la mente se calma, y la mente se calma cuando dejas de pelear con todo lo que no puedes controlar. Esa es la esencia del estoicismo, soltar lo que no depende de ti, y dedicarte con todo tu ser a lo que sí puedes trabajar, tu juicio, tu actitud, tu respuesta. La mente como fortaleza no es invulnerable. También duda, también se sacude, también se rompe a veces, pero ha aprendido a reconstruirse sin depender de lo externo, porque sabe que ningún elogio la define, ningún rechazo la destruye, ninguna caída es final, y ningún dolor es más grande que su capacidad de transmutar. Cuando entiendes esto, empiezas a mirar el mundo con otros ojos. Ya no esperas que todo sea fácil, esperas ser fuerte. Ya no ruegas porque el viento cambie, aprendes a ajustar las velas. Ya no entregas tu paz al comportamiento de otros, te haces responsable de conservarla, cueste lo que cueste. Hay personas que han pasado por infiernos emocionales y aún así caminan en paz. No porque su vida sea perfecta, sino porque hicieron de su mente un templo, no un basurero. Y tú también puedes hacerlo. Cada día que eliges qué pensar, cómo pensar, cuándo soltar un pensamiento destructivo, estás construyendo murallas internas, murallas que no encierran, sino que protegen tu paz. No te preocupes si no lo logras de inmediato. La mente, como cualquier músculo, se fatiga, se resiste, se escapa. Pero si insistes, si vuelves una y otra vez a tu centro,
Un día descubres que ya no reaccionas igual, que ya no todo te afecta, que puedes estar en medio del caos y seguir firme, sereno, presente. Y ahí es cuando entiendes lo que ningún libro puede enseñarte del todo, que la verdadera libertad no está en que todo esté bien afuera, sino en que todo esté en paz dentro. Haz de tu mente un refugio sagrado. Cuídala de pensamientos ajenos, de ideas que te sabotean, de creencias heredadas que no elegiste. Haz limpieza, haz silencio, haz espacio para que lo verdadero habite, porque cuando tu mente se convierte en tu aliada, ya no necesitas que nada te rescate, porque tú ya aprendiste a sostenerte. Capítulo 7. Los sabios también lloran, pero no se quiebran. ¿Quién dijo que llorar es debilidad? ¿Quién decidió que mostrarse vulnerable es sinónimo de derrota? ¿Desde cuándo sentir con profundidad se volvió un acto que avergüenza? Hay una gran mentira que ha contaminado el concepto de fortaleza emocional, la creencia de que el sabio no siente, que el fuerte no cae, que el despierto no se rompe, pero los sabios también lloran, los estoicos también sienten. La diferencia es que no se rinden ni se quiebran por completo, porque han aprendido a sentirlo todo, sin dejarse destruir por nada. En este mundo que castiga la emoción y glorifica la armadura, el sabio es quien encuentra el equilibrio, quien se permite temblar por dentro, pero se sostiene, quien se da el permiso de llorar, pero no se ahoga en sus lágrimas, quien no reprime, pero tampoco se arrastra. La emoción no desaparece con la sabiduría, la emoción se vuelve más clara, más consciente, más manejable. El sabio sabe que reprimir una emoción es como poner un techo sobre un volcán, antes o después explota, pero también sabe que rendirse por completo a lo que se siente, sin conciencia, es entregar el timón de su vida. Por eso ha aprendido el arte de la autorregulación emocional, no desde el juicio, sino desde la comprensión. Sí, el sabio llora cuando algo duele, llora por el adiós, por la injusticia, por la traición, por la pérdida, pero no convierte ese dolor en una narrativa eterna. No dice, esto me rompió y por eso ya no puedo amar. No dice, esto me pasó y por eso ya no soy capaz. No dice, ya no me levanto porque dolió demasiado. Porque el sabio ha entendido que el dolor purifica, pero no debe perpetuarse. Que la lágrima limpia, pero no debe inundar. Que la emoción, bien sentida, abre caminos, pero mal digerida, encadena. Tú no tienes que endurecerte para ser fuerte, solo necesitas aprender a contenerte, a sostenerte, a reconocer lo que sientes sin dejarte gobernar por eso. Y eso es más difícil que cualquier armadura, porque contener no es reprimir, es abrazarte desde el centro, es decirte, está bien llorar, pero no vamos a quedarnos aquí, está bien doler, pero esto no es el final, está bien temblar, pero no vamos a dejar de caminar. La contención emocional no se enseña en la escuela. No te la dan tus padres si ellos no la aprendieron. Se construye en la intimidad contigo mismo, en esas noches donde todo arde y aún así decides no desbordarte contra el mundo. Los sabios no son inmunes al caos, solo han aprendido a no amplificarlo, a no convertirlo en identidad, a no usarlo como excusa para herir, huir o congelarse. Mira a tu alrededor. Verás personas que parecen fuertes porque no lloran, pero su rigidez no es poder. Es miedo. Miedo a colapsar si se permiten sentir. Miedo a que al soltar una lágrima se derrumbe todo lo que han construido. Miedo a que el dolor se los trague por completo. Pero el sabio ya atravesó ese miedo. Ya se encontró con su sombra. Ya se miró roto y decidió repararse con amor, no con coraza. Esa es la verdadera fortaleza. No evitar el dolor, sino transformarlo. No esconder la tristeza, sino permitir que enseñe. No negar la emoción, sino aprender a dirigirla. Tú puedes llorar y ser fuerte al mismo tiempo. Puedes sentir y aún así tomar decisiones sabias. Puedes temblar y continuar caminando. Porque lo que te vuelve sabio no es no sentir,
Es lo que haces con lo que sientes. En el camino estoico no se niega la humanidad. Se eleva, se afina, se escucha con más claridad. La emoción deja de ser monstruo y se convierte en mensaje, y en lugar de reaccionar comienzas a responder. En lugar de estallar, comienzas a reflexionar. En lugar de rendirte, comienzas a liderarte. Así que si hoy estás sintiendo demasiado, no huyas, no te escondas. No lo tapes con ruido, con personas, con distracciones. Míralo de frente, llévalo al fuego de tu conciencia y pregúntate, ¿qué me está pidiendo esta emoción? ¿Qué parte de mí necesita ser vista, atendida, sostenida? Y hazlo con compasión, pero también con determinación. Porque si algo distingue al sabio, es que no se abandona a sí mismo cuando está herido. Hoy puedes llorar, hoy puedes dolerte, hoy puedes permitirte sentir, pero recuerda, no estás aquí para quebrarte, estás aquí para fortalecerte a través de todo eso. Llorar no te quita poder, te humaniza. Lo que te quita poder es creer que una emoción tiene derecho a destruir todo lo que eres. Y tú eres mucho más que una emoción pasajera. Eres conciencia, eres voluntad, eres presencia, eres ese espacio silencioso donde todo puede sentirse sin que nada te derrumbe. Capítulo 8. La emoción no te define, tu elección sí. Una emoción no es una sentencia, es un visitante, un estado transitorio, una corriente que pasa por ti, pero no eres tú. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos hemos identificado con lo que sentimos al punto de olvidar quiénes somos realmente? Soy una persona ansiosa. Soy alguien que siempre se enoja. Soy emocionalmente inestable. Soy inseguro. No, tú no eres eso. Tú estás experimentando eso. Y lo que se experimenta se puede transformar. Pero si te identificas con la emoción, te encadenas. Porque comienzas a vivir desde la etiqueta, desde la justificación, desde la resignación. Y así, en lugar de decir, siento tristeza, dices, soy tristeza. En lugar de decir, me sentí rechazado, dices, soy alguien que no vale. Confundes el momento con tu esencia, y ahí pierdes poder. El estoico entiende que la emoción es natural, pero la identificación es peligrosa. Porque lo que crees que eres determina cómo actúas, y si crees que eres débil, actuarás como alguien sin fuerza. Si crees que eres inferior, te sabotearás en cada intento. Si crees que eres defectuoso, rechazarás todo lo que se parezca al amor. Pero si entiendes que la emoción es información, no identidad, puedes empezar a elegir desde otro lugar. Eres mucho más que lo que sientes, eres esa conciencia que observa el sentimiento. Eres esa fuerza que decide cómo responder. Eres ese silencio interno que no se altera, aunque la emoción grite. Eso es lo que el estoicismo rescata. El poder de elegir tu respuesta, aunque estés atravesando una tormenta por dentro. Piénsalo. Una emoción puede invadirte por segundos, minutos, quizás días. Pero tu vida no se construye con lo que sentiste, sino con lo que hiciste con eso. Tu valor no está en tu miedo, sino en la valentía con la que lo enfrentaste. No está en tu tristeza, sino en la forma en que te sostuviste en medio de ella. No está en tu enojo, sino en la decisión de no herir a pesar del ardor. Eso es lo que te define, tu elección, tu integridad, tu coherencia. Puedes tener una tormenta emocional dentro y aún así actuar con dignidad. Puedes estar lleno de dudas y aún así hablar con verdad. Puedes sentirte vulnerable y aún así mirar de frente y no rendirte. Eso es madurez emocional. Eso es libertad. Eso es fuerza real. Pero para eso necesitas dejar de usar la emoción como excusa. Le grité porque me hizo sentir mal. Me fui porque no podía con lo que sentía. Hice esto porque estaba enojado. ¿De verdad crees que una emoción justifica dañar, huir o romper lo que amas? El adulto emocional no se justifica. Asume, observa, respira y elige con conciencia. Y en esa elección recuperas tu poder. Porque dejas de ser marioneta del pasado.
Dejas de ser esclavo de lo que sientes y vuelves a ser el arquitecto de tu camino. Claro que hay emociones intensas. Claro que hay días en que parece imposible no explotar. Pero justo ahí es donde se entrena tu voluntad. En el borde, en la incomodidad, en esa línea fina entre sentir y actuar. Y si logras mantenerte firme en medio del temblor, entonces te fortaleces por dentro. Una emoción no es buena ni mala, solo es energía en movimiento. Lo que hace la diferencia es lo que decides hacer con ella. El enojo puede destruir o puede darte claridad. La tristeza puede hundirte o puede conectarte con lo esencial. El miedo puede paralizarte o puede hacerte más cuidadoso. Tú eliges. No siempre puedes controlar la emoción que aparece, pero siempre puedes controlar si te identificas con ella, si la conviertes en tu bandera, si la arrastras como parte de tu identidad, o si la miras con respeto y la dejas pasar. Imagínate parado frente a un río. El agua pasa con fuerza, lleva ramas, piedras, barro. Eso es tu emoción, y tú puedes dejar que fluya, o puedes meterte, enredarte con lo que arrastra y ahogarte. El sabio observa desde la orilla, siente el impacto del agua, pero no se lanza sin dirección. Respira, espera, elige. Esa es tu práctica diaria, esa es tu maestría silenciosa. Sentir sin aferrarte, escuchar sin obedecer de inmediato, permanecer en ti incluso cuando una emoción quiera arrastrarte. Porque no eres tristeza, no eres enojo, no eres miedo. Eres la conciencia que los atraviesa, eres la voluntad que los transforma, eres el fuego que no se apaga aunque sople el viento. Hoy puedes dejar de definirte por lo que sentiste ayer. Hoy puedes elegir una respuesta más alta. Hoy puedes mirarte y decir, sí, sentí todo eso, pero ya no actúo desde ahí. Ya no soy esa reacción. Ya no necesito justificarme con lo que me dolió, porque si algo te define, que sea tu capacidad de elegir tu verdad por encima de tu emoción, que sea tu templanza, tu claridad, tu integridad. La emoción pasa, pero tu elección queda. Capítulo 9. Serenidad. La cima del autocontrol. Hay una fuerza silenciosa que no necesita imponerse, gritar ni reaccionar. Una presencia tan firme que no se altera con el caos. Una claridad tan profunda que atraviesa la confusión con elegancia. A eso los estoicos lo llamaban serenidad, y la serenidad no es un regalo, es la cima de un camino, la recompensa de quien ha aprendido a gobernarse por dentro. Muchos creen que ser sereno es ser indiferente, que la calma es frialdad, que quien no explota está reprimiendo, pero no es así. La serenidad no es ausencia de emoción, es presencia total dentro de ti, aun cuando todo se mueve fuera. La serenidad es autocontrol en su forma más refinada. Es el arte de estar en medio del conflicto sin ser parte del fuego. Es el dominio interno que te permite ver, escuchar y actuar sin perderte. ¿Y cómo se llega ahí? No es por suerte, no es por carácter, es por práctica. Ser sereno no significa que no te hieren, que no te frustras o que no tienes dudas. Significa que cuando eso ocurre, no reaccionas automáticamente. Tomas una pausa, respiras, observas y eliges con madurez lo que vas a hacer con eso. Cada vez que eliges el silencio en vez del grito, cultivas serenidad. Cada vez que eliges la escucha en vez de la defensa, te fortaleces. Cada vez que decides no hablar desde la rabia, aunque tengas toda la razón, te elevas. El mundo necesita más personas serenas, personas que no vivan en piloto automático, que no disparen juicios sin pensar, que no repitan el drama del entorno, que sepan contenerse no por miedo, sino por sabiduría, porque la serenidad no es pasividad, es acción consciente, es saber que puedes decir, hacer o reaccionar, pero eliges hacerlo desde tu centro, no desde el impulso. La serenidad nace cuando aceptas lo que no puedes controlar y te enfocas con firmeza en lo que sí está en tus manos. No discutes con la vida, no luchas contra lo inevitable, no te agotas intentando cambiar lo que no depende de ti. Eso es lo que los estoicos entrenaban cada día.
aceptar el destino sin que eso los quebrara, observar el dolor sin sumergirse en él, actuar desde la razón sin abandonar el corazón. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes mirar el caos y no permitir que entre. Puedes sentir la provocación y no responder desde la herida. Puedes recibir el rechazo y no convertirlo en juicio contra ti. Eso es serenidad. Eso es autocontrol. Eso es poder real. Pero hay que decir la verdad. La serenidad incomoda a quien aún vive desde el descontrol, a quien necesita drama para sentirse vivo, a quien cree que reaccionar es sinónimo de autenticidad. Por eso, cuando comienzas a cultivar serenidad, muchas personas no lo entienden. Te dirán que cambiaste, que ya no eres el mismo, que pareces distante. Y está bien, no estás aquí para explicar tu calma, estás aquí para honrarla, para protegerla, para hacer de ella tu forma de vivir. Porque cuando eres sereno, puedes ver con más claridad. Y cuando ves con claridad, tomas mejores decisiones. Y cuando tomas mejores decisiones, tu vida mejora, tu paz se expande, tus vínculos se limpian, tus pensamientos se ordenan. La serenidad no es solo una virtud, es una herramienta. Es una armadura invisible que te protege de los fuegos ajenos, de las tormentas emocionales que no son tuyas, de las urgencias impuestas por otros. Y también es una semilla, porque cada vez que eliges responder desde tu calma, inspiras a otros a hacer lo mismo. La serenidad se contagia, como un fuego suave que enciende la cordura en quien te escucha, como una música baja que ordena lo que parecía caos. Pero para llegar ahí necesitas hacer una elección diaria, no ceder a lo inmediato, no rendirte a lo que grita, no apagar tu conciencia por lo que duele. Es fácil explotar, fácil huir, fácil acusar. Lo difícil es quedarte contigo y mirar hacia adentro, y desde ahí responder con sabiduría. Eso es lo que transforma, eso es lo que sostiene, eso es lo que cura. Y si alguna vez te preguntas si vale la pena, mira a quienes viven en reacción constante, en ansiedad, en enojo, en culpa, y luego mírate a ti, eligiendo la serenidad como camino. Verás que valió cada esfuerzo. Recuerda, la serenidad no significa que no pasa nada, significa que ya nada te arrastra sin tu permiso. Eres dueño de ti, eres amo de tu mente, eres refugio en medio de la tormenta, y eso, en un mundo que vive en ruido, es un milagro. Capítulo 10. El sabio gobierna su alma. El necio obedece su impulso. Hay una diferencia invisible que separa al sabio del necio. Una decisión interna, silenciosa, casi imperceptible. El sabio, cuando algo lo mueve, pausa y piensa. El necio, cuando algo lo agita, actúa sin conciencia. La diferencia no está en lo que sienten, sino en cómo lo manejan. Ambos se enfrentan a la misma vida, a las mismas emociones, a los mismos desafíos. Pero mientras uno gobierna su alma, el otro se arrodilla ante su impulso, y esa diferencia lo cambia todo. Gobernar el alma no es un acto de represión, es un acto de maestría. Significa que tú decides cómo vivirte, cómo hablar, cómo responder, cómo caminar en medio del caos sin permitir que te posea. El necio cree que autenticidad es decir lo primero que piensa, reaccionar como siente, gritar si le duele, huir si le asusta, pero no se da cuenta de que vive a merced de sus emociones, que no tiene dirección, ni eje, ni claridad, porque su emoción manda y él obedece. ¿Y qué ocurre cuando tu emoción dirige tu vida? Te haces volátil, predecible, manipulable. Cualquier persona puede controlarte si sabe cómo hacerte sentir algo. Te pueden apagar con una crítica, encender con una provocación, doblar con una culpa, porque no eres tú quien elige. Es tu herida, tu ego, tu necesidad de ser validado o temido. Pero el sabio ya no vive desde ahí. El sabio observa el impulso y no le entrega el volante. El sabio siente, pero no se rinde. El sabio escucha su emoción, pero decide desde su conciencia. Esa es la verdadera libertad. No que no sientas, sino que no seas esclavo de lo que sientes. No que no te duela, sino que no actúes desde la herida. No que no temas,
sino que no te detengas por miedo. Gobernar el alma es estar en tu centro incluso cuando todo tiembla. Es decir, sí desde la integridad y no desde la paz. Es responder desde lo que construye, no desde lo que desahoga. ¿Te das cuenta? La mayoría no necesita enemigos externos. Se destruyen solos con sus decisiones impulsivas, con sus palabras sin pensar, con sus actos movidos por emociones que ni siquiera entienden. Pero tú ya no estás aquí para repetir eso. Tú estás aquí para elegir otro camino, el camino del dominio propio, de la templanza, de la serenidad firme, del coraje que no reacciona, sino que elige. Y no será fácil. Habrá días en los que todo en ti querrá gritar, romper, huir. Pero en ese momento, justo ahí, recuerda, ese impulso no eres tú. Tú eres quien lo observa. Tú eres quien puede respirar y decir, no voy a actuar desde la herida. No voy a sabotear lo que amo por una emoción pasajera. No voy a destruir lo que construí por una rabia momentánea. Eso es lo que hace el sabio. Se contiene, se escucha, y luego actúa. Con firmeza, sí. Con claridad, siempre. Pero no desde el calor del momento, sino desde la profundidad de su ser. El mundo te va a empujar. Las personas te van a provocar. Las emociones van a sacudirse por dentro como tormentas. Pero tú decides si abres la puerta. Tú decides si ese movimiento interior toma el control o si tú lo dominas. Y eso se entrena. No con lecturas ni afirmaciones vacías, sino en la práctica real, en las conversaciones difíciles, en las decepciones inesperadas, en las decisiones donde la emoción quiere dirigir. Gobernar el alma es decidir quién vas a ser en cada uno de esos momentos. Es construir una identidad más fuerte que cualquier impulso, más consciente que cualquier emoción, más firme que cualquier reacción. Y con el tiempo, se vuelve natural. Ya no necesitas pensar tanto, porque ya sembraste en ti una mente clara, un corazón templado y una voluntad que no se arrodilla. Eso es lo que estás creando. Eso es lo que eres capaz de ser. Un alma gobernada desde lo alto. Una conciencia que no se arrastra. Una presencia que inspira. Así que cuando el impulso llegue, cuando el viejo patrón quiera tomar el timón, cuando esa emoción conocida quiera dirigir tu día, pregúntate, ¿voy a obedecer esto o voy a gobernarme? Y si eliges lo segundo, entonces ya ganaste, porque te elegiste a ti, no al impulso, no a la reacción, no al viejo yo que ya no quieres ser. Recuerda, el sabio gobierna su alma, el necio solo obedece lo que siente. Tú ya sabes a qué lado perteneces. Mensaje final. Has recuperado el poder que siempre estuvo en ti. Llegaste hasta el final, y eso ya dice mucho. Dice que no estás aquí por curiosidad. Estás aquí porque estás listo para cambiar, para dejar de obedecer lo que sientes sin conciencia, para dejar de reaccionar como si no tuvieras opción, para dejar de entregarle tu paz a lo que hacen los demás. Este audiolibro no fue una teoría sobre emociones, fue un viaje hacia ti, hacia esa parte de tu alma que se cansó de explotar, de huir, de callar o de culpar, y que hoy ha elegido gobernarse. Te mostré que no hay emoción que merezca dirigir tu vida, que puedes llorar y seguir de pie, que puedes tener miedo y aún así avanzar, que puedes sentir enojo y decidir no destruir. Eso es fuerza, eso es templanza, eso es evolución, y no porque ya no sientas, sino porque ahora eliges qué hacer con lo que sientes. Has dejado de ser esclavo de tu impulso, has dejado de justificar tus reacciones como si fueran inevitables. Has empezado a mirar tu mundo interno con otros ojos, ojos de maestro, de adulto emocional, de conciencia despierta. ¿Recuerdas cómo vivías antes? Cuando todo te afectaba, cuando una palabra te hería, cuando una emoción te hacía perderlo todo. Hoy sabes que eso ya no tiene por qué repetirse, que ya no necesitas andar por la vida explicando tus estallidos, tus huidas, tus decisiones apresuradas, porque ahora puedes elegir, y esa elección no es pequeña, es el acto más grande de libertad.
porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es tener el dominio de no hacer lo que te destruye. Mira hacia atrás, no para quedarte, sino para reconocer tu camino. Has comprendido que la emoción es parte de ti, pero no te define. Que el dolor puede visitarte, pero ya no se queda para siempre. Que la tristeza puede tocar tu puerta, pero ya no apaga tu luz. Que el enojo puede nacer, pero ya no quema todo a su paso. Y sobre todo, has entendido que la paz no viene cuando el mundo cambia. La paz llega cuando tú cambias tu forma de enfrentarlo. Cuando ya no pides calma afuera, porque la has construido adentro. Cuando ya no buscas que los demás te validen, porque tú ya sabes quién eres. Esa es la victoria silenciosa que has conquistado. No se nota desde fuera, no tiene aplausos, pero se siente en cómo hablas, en cómo eliges, en cómo decides no repetir patrones, en cómo puedes mirar a alguien a los ojos y decir, ya no soy esa versión que reaccionaba sin pensar, ya no soy esa persona que obedecía a su herida. Hoy decido desde mi conciencia, desde mi templanza, desde mi alma gobernada, y eso es un renacimiento. Ahora el reto es sostenerlo, porque no basta con comprender, hay que practicar, cada día, en lo pequeño, en lo incómodo, en lo invisible. No esperes que todo sea perfecto para actuar con serenidad. Actúa con serenidad precisamente cuando no lo es. No esperes a no sentir para decidir bien. Decide bien incluso cuando lo que sientes te empuje hacia lo contrario. Ahí es donde se forja el carácter. Ahí es donde la teoría se convierte en transformación real. Y si caes, si un día reaccionas sin pensar, si una emoción te arrastra, no te juzgues. Recuerda quién estás eligiendo ser. Recuerda lo que ya sabes. Y vuelve. Vuelve a ti, a tu centro, a tu dominio, a tu sabiduría. Nadie te enseña a gobernarte emocionalmente en casa, en la escuela o en la sociedad, pero tú ya lo estás aprendiendo. Estás rompiendo cadenas que venían de generaciones. Estás cortando ciclos que antes te dominaban. Estás siendo el cambio que necesitabas cuando no sabías cómo sostenerte. Y eso te convierte en faro, no solo para ti, sino para quienes te rodean, porque cada vez que eliges la conciencia sobre la reacción, el mundo se vuelve un poco más humano, más claro, más sano. Así que gracias. Gracias por haberte elegido, por haber escuchado con el alma, por haber practicado el silencio donde antes gritabas, por haber mirado tus emociones no como enemigas, sino como mensajeras, y por haber dicho, hoy no me arrastro, hoy no obedezco lo que arde, hoy actúo desde quien verdaderamente soy, porque al final, el mayor acto de poder no es vencer a otros, sino gobernarte a ti mismo, y ahora sabes que puedes.